¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Roberto Moya, que es el abogado que ha promovido denuncias penales en el juzgado federal contra el señor Morales y otros funcionarios, como consecuencia de lo que está pasando en el ramal. En un minuto voy a estar con él. Bueno, antes que nada, estoy siguiendo atentamente los pasos del señor Morales, que ha roto la cuarentena, estuvo en el barrio 23 de agosto de la localidad del Carmen. Me parece a mí que el señor Morales tiene una tara que es la de reiterarse permanentemente en el error. Es decir, no aprendió lo que pasó en La Quiaca. Parece que no aprendió. Fíjese, movilizando efectivos de civil, se habla de una comitiva integrada por unas 50 personas, 20 policías de civil, el ejército acompañándolo, porque dicen que la policía no lo puede acompañar porque tiene mala imagen. ¿Qué pensará el ministro Rossi, ministro de Defensa? Me parece que es una pregunta. Movilizar el ejército para ir al Carmen. Esto habla, me parece a mí, de que ha perdido el sentido común, el señor Morales. El sentido común. Eh, me parece a mí que esto hay que decirlo, hay que plantearlo, porque tiene que ver con la irresponsabilidad. Es decir, no sabemos los ciudadanos a qué atenernos frente a la escena que pone en práctica todos los días la política y lo que está pasando realmente. Además, fíjese, sale más caro todo lo que ha movilizado Morales que los bolsones que repartió. Otro disparate. De manera que yo digo, a esta altura de los hechos y de los acontecimientos, no sé qué pasa por la cabeza del señor Morales. La verdad, no aprendió lo que pasó en La Quiaca. Todo este drama que estamos atravesando tiene como epicentro lo que pasó en la ciudad de La Quiaca. Por eso no hablo de tara. Es una tara que tiene, uno aprende de los errores. Por el contrario, los errores se van multiplicando geométricamente a lo largo de esta gestión o de esta crisis, llámele como usted quiera. Eh, y a propósito, antes de ir con el doctor Roberto Moya, todo esto que estamos cronicando tiene que ver con el fracaso de la política. Tiene que ver con si el origen de lo que nos pasa no lo podemos desconectar de la política. La política se ha transformado, además, en una actividad oculta. La política no cuenta con políticos previsores. Miren lo que está haciendo el señor Morales. En política, además, reina la indiferencia pese al acting que hacen los dirigentes políticos. De manera que estamos frente a señores oscuros, poco previsores e indiferentes. Digo oscuro porque es el caso de este gobierno que no le rinde cuentas a nadie. Digo poco previsores porque no hay una idea. A este gobierno no se le cae una idea. Solo hay decisiones impredecibles, imprevisibles. Digo indiferentes cuando tomo la crónica diaria de los hechos y de los acontecimientos y veo el reclamo de los enfermos que no tienen respuestas y veo el reclamo de los comerciantes que no tienen respuestas. Esto explica la indiferencia. Y producto de esa indiferencia, hoy nadie sabe, reitero, a qué atenerse en este momento. Trato de ser prudente con mis expresiones y mi comentario para no generar más, miedo o algún tipo de preocupación en la gente, pero créame, no encontramos la forma de presentar los temas frente a lo que estamos viendo. Y en este contexto, Morales nunca afrontó los problemas, sino, por el contrario, simula afrontar los problemas, que son dos cosas distintas. Es por eso que hoy los problemas se agravan y se van potenciando en todos los casos y en todos los frentes. Y como consecuencia de ello, la solución va a ser cada vez más costosa. De manera que, si Morales hubiera sido previsor, como iniciaba mi comentario al principio, convocando desde un principio a los mejores,
administrando con criterio y con transparencia los recursos y los presupuestos, hoy reuniría las condiciones para salir fortalecido. Por lo que vemos, Morales está muy lejos de ese escenario. Por el contrario, está en el peor de los mundos, denunciado por abandono de personas, denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, denunciado por no haber manejado criteriosamente el tema de la pandemia, tema que vamos a hablar con el doctor en un minuto nada más. Y todo esto pasa en medio de una crisis económica fenomenal y la pandemia que todavía no ha terminado de anunciar su pico máximo. Es decir, estamos frente a dos locomotoras que se enfrentan. En cualquier momento van a colisionar. De manera que Morales lo único que genera a esta hora, si usted me pregunta, con todo cariño, respondo, genera insomnio en los jujeños. Porque su gestión es tan solo desconcierto. Vamos a conversar con el doctor Roberto Moya, que muy gentilmente nos está esperando. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuénteme, primero vamos a hacer una presentación de cómo está la situación en Libertador General San Martín y otros distritos del ramal, y después vamos a ir específicamente al tema de las denuncias. Cuénteme, doctor, lo escucho atentamente. Bueno, en la actualidad el departamento de Ledesma tiene 830 casos de COVID, de los cuales 578 corresponden solamente al Libertador General San Martín, 149 a la localidad de Fraile Pintado, 24 a la localidad de Caimancito, 9 a la localidad de Yuto, 56 a la localidad de Calilegua. Tenemos en la actualidad 30 muertos. O sea que si en la provincia tenemos nosotros 74 fallecidos, el departamento de Ledesma hoy tiene el 40,5% de las personas fallecidas en la provincia de Jujuy. De un total de 2.678 casos que tenemos en la actualidad, datos actualizados en la provincia de Jujuy, el departamento Ledesma tiene el 31% de todos esos casos, con lo cual nos colocamos en el cuarto lugar a nivel nacional y lideramos el ranking en todo el NOA y el NEA de la provincia de Jujuy. Esos son los Bueno, datos cuénteme. actuales Sí. al día de la fecha. Bueno, doctor, cuénteme, ¿por qué pasó lo que pasó? Bueno, usted acaba de dar tres términos importantísimos recién, me voy a remitir a ello, el tema de la irresponsabilidad, el tema de la indiferencia y el tema de la falta de política de Estado. Nosotros la denuncia penal la formulamos hace aproximadamente 20 días, porque ya veíamos venir con la concejal Patricia Gutiérrez de Libertador General San Martín qué es lo que iba a pasar en Libertador General San Martín. Entonces nos adelantamos y formulamos la denuncia penal en contra del gobernador, del ministro de Salud, de la directora del hospital y del intendente de la localidad de Libertador General San Martín. Y bueno, y esto ha quedado, imagínense que nosotros le hicimos la denuncia hace 20 días atrás y el día domingo, cuando el señor gobernador de la provincia de Jujuy, en el informe del COE, manifestaba y decía que habían logrado bajar la contagiosidad en el Libertador General San Martín y que habían doblegado la curva de contagio, minutos más tarde, el director del COE, del Libertador General San Martín, el doctor Daniel Bravo, salió desmintiendo todo lo que el gobernador dijo en el informe del COE. ¿Y eso por Ahora, ¿que qué? ¿Por qué dijo el Bravo doctor Bravo? sigue al frente del COE o no? No. Ya después que salió a hacer las declaraciones, lo sacaron del COE. Actualmente ya no corresponde. E incluso fueron personal de la Municipalidad de Libertador General San Martín a apretarlo, como diríamos vulgarmente, y hoy creo que está enfrentando un sumario administrativo dentro del hospital Oscar Oría para la cual él presta servicio. Doctor, les podamos explicar a la gente y lo pueda entender, cuando ustedes plantean en su denuncia la figura de abandono de personas, cuénteme en base a qué experiencia lo hace. Bueno, antes que nada, nosotros hemos recogido el testimonio y la vivencia que han tenido empleados municipales que al ser detectados con el COVID han sido obligados a trabajar o bien han sido aislados en sus casas sin tener ningún tipo de control y poniendo en riesgo a sus familiares, en el caso de un inspector de tránsito, en el caso de un inspector de tránsito,
En función de eso, también tenemos el caso de una mamá que fue a dar a luz al hospital y que falleció como consecuencia del COVID, se logró salvar al nene. Tenemos un segundo caso de una mamá también embarazada que fue a dar a luz y que sin tener COVID falleció ella y su nene en el hospital por no haber tenido la atención adecuada y debida en la que correspondía. Tenemos otros casos también de empleados de la empresa Ledesma que no han tenido la asistencia correspondiente por parte del nosocomio y por parte del COE del Libertador General San Martín y por parte del COE provincial, porque se hartaron de llamar, nunca los atendían, a tal punto de que hubo muy particular que ante reiteradas llamadas lograron atenderlo por parte de una persona que dijo ser médica y le recomendó que tome una pastilla negra para la diarrea que tenía. A ese extremo. Entonces, en ese contexto, nosotros considerábamos que se estaban violando las normas digamos, con respecto a esta pandemia. Consideramos de que ellos estaban infringiendo en un delito previsto en el artículo 106 del Código Penal, que habla del abandono de persona. Consideramos que estaban infringiendo un delito enmarcado dentro del artículo 202 y 205 del Código Penal, que era permitir la propagación de una epidemia. Bueno, y en ese contexto es que nos presentamos ante la justicia y radicamos la denuncia penal, ¿no? Adelantándonos a lo que hoy ya podía pasar. Imagínense, nosotros estamos en la actualidad asombrándonos de lo que pasa en Bolivia, de que están encontrando los muertos en las casas, en las calles, y nosotros la semana pasada, el fin de semana para ser más preciso, se extrajeron de 3 domicilios 3 personas muertas que estaban fallecidas ya hace 2 días. El día O sea domingo, para que ustedes tengan un dato. Acá hay una clara inacción, me parece a mí, además del intendente de Libertador, ¿no es cierto? Es decir, porque es la municipalidad quien tiene que ir en socorro de esa familia para poder trasladar el cuerpo. Efectivamente, por eso es que el intendente de Libertador también está denunciado en la denuncia penal que presentamos en la Justicia Federal. Imagínense, la familia, tenemos incluso audio de personas que le hemos presentado a la justicia, audio de familiares de las personas que pedían por favor que vayan a sacar el cuerpo de su papá o de su esposo o de su tío. Imagínense, es algo que uno, al escuchar los audios, imagínense, se siente tan impotente y imagínense cómo habrá sido o cómo es la impotencia de esas personas que hoy tienen el caso del COVID y no son atendidos ni por Libertador ni mucho menos por la provincia, ¿no? Tenemos una directora del hospital. Doctor, sí, cuénteme, ¿qué pasa Sí, con el hospital? con el tema de la directora del hospital, cuando se dio el caso uno de los primeros casos del COVID de uno de los enfermeros, de uno de los profesionales de la salud, la directora del hospital salió diciendo en los medios de comunicación que le habían robado el libro de acta de ingreso y egreso del personal al nosocomio. Así que imagínate, si nosotros no lográbamos o si nosotros queríamos construir el árbol de contagio, ¿cómo íbamos a hacer si la directora por su negligencia, impericia, o ya no sabemos, o un incumplimiento por parte de ella, salió a decir que le robaron el libro? Entonces es una responsabilidad de ella. Vos fíjate que nosotros en el Hospital de Libertador tenemos un enfermero fallecido, un personal de la salud fallecido como consecuencia de que el propio hospital no le ha brindado los elementos de bioseguridad para que él pueda prestar servicio. Usted, En la actualidad, la comunidad de Libertador General San Martín está haciendo campaña para comprar elementos. Hoy en día los hospitales, hoy en día el Hospital de Libertador, el personal de la salud, ¿sabe qué es lo que se pone en los pies para poder trabajar? Bolsa de plástico. claro, entiendo. Doctor, Entonces, explíqueme, doctor, ese es el explíqueme. colmo de la Ustedes desgracia que estamos presentaron, viviendo en doctor, Libertador por la inacción del gobierno de turno. doctor, ¿me escucha? Sí. Bueno, le pregunto, ¿por qué la denuncia está radicada en el fuero federal? Explíquenos a mí y a la gente que nos está viendo. Bueno, no nos olvidemos de que el tema de la propagación o la violación de medidas tendiente a evitar la propagación de una enfermedad es un delito federal, por lo cual debe ser planteado dentro de lo que es la justicia federal. Ello independientemente de que si yo lo planteo en la justicia ordinaria, la cual no es competente, pero pongámosle que por una cuestión de agilidad nosotros lo presentemos en la justicia ordinaria, nosotros sabemos que la justicia es adicta al poder de turno. O sea, no íbamos a tener una respuesta nunca.
Entonces, por eso es por una cuestión de garantía, lo planteamos ante el órgano federal competente. Bueno, el otro punto, después de haber presentado ustedes la denuncia, ¿se advirtió alguna reacción de parte del Ministerio de Salud para ir corrigiendo algunas cosas en el hospital, viendo el territorio o el mismo gobierno, repasando la situación en el territorio? ¿Hubo alguna reacción? Ninguna, ninguna. Es más, Libertador General San Martín en estos últimos tiempos ha sido tierra de nadie. No tenemos seguridad por el tema de que la totalidad del personal ha sido aislado, la totalidad del personal policial ha sido aislado. No tenemos policía en la calle, con lo cual la inseguridad ha crecido. Mucha gente ha denunciado robo y la inacción de la policía, por un lado, y por otro lado no tenemos el sistema de salud funcionando, porque no tenemos los elementos mínimos de seguridad. Y si no, fíjense, el dato que le di hace un momento, el día domingo tuvimos 7 muertos en Libertador General San Martín y 5 muertos en Fraile Pintado, solamente un día. Y sin embargo, el gobernador salió diciendo que estábamos todo bien, que estaba todo normalizado, que Libertador habían logrado duplicar los plazos digamos, del COVID. Sin embargo, el doctor Bravo salió diciendo que no. Es verdad que en Libertador disminuyeron los casos, es porque se había dejado de testear hace 5 días. No están testeando, no Entiendo, están trabajando, no están cumpliendo enti- con las medidas que se tienen que cumplir y que se tienen que adoptar, ni por el hospital, ni la municipalidad, ni mucho menos el gobierno de la provincia de Jujuy. A nosotros nos da la sensación, nos cae la triste sensación a nosotros como que el caos epidemiológico a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque hacen grandes negocios con esta epidemia y porque el Estado Nacional se va a ver obligado a enviarle mucho mayor dinero que los jujeños no vamos a saber en qué se invierte. Y si no, fíjense ustedes que nosotros hemos recibido en el transcurso de estos meses 2.100 millones de pesos que hemos recibido como asistencia para la provincia de Jujuy para el tema, para la lucha contra el COVID. Nosotros con esos 2.100 millones de pesos podríamos haber comprado 2.873 respiradores, teniendo en cuenta que en la actualidad un respirador sale $10.000. Con lo cual, si tuviéramos tenido esos 2.873 respiradores, le podría haber correspondido 40 respiradores a cada distrito o a cada municipalidad o a cada comisionado de la provincia de Jujuy. Y sin embargo, el Libertador General San Martín hoy tiene únicamente 4 respiradores, de los cuales 2 no están funcionando. Tenemos Ahora, 80.000 doctor, habitantes solo en doc- Libertador General San Martín. doctor, cuando el señor Morales decide soltarle la mano a los municipios, ¿se acuerda que lo hizo en el COE? Ahora tiene que hacerse cargo ustedes de la situación. Los municipios, Fraile Pintado, Libertad, ¿estaban preparados para hacerle frente a semejante cosa? No, no, imposible, no, no. Imagínese, eh, esta pandemia, al margen de ser una fuerza mayor, ninguno de los municipios ha estado preparado. Yo considero que en todo este tiempo que nosotros hemos tenido para estudiar, en la época en la que no hemos tenido muchos casos, ver las experiencias de otras provincias, nos teníamos que haber preparado nosotros para lo que se podría haber venido y lo que hoy estamos viviendo. Ninguno de los municipios estuvo preparado. La localidad de Fraile Pintado por año recibe alrededor de 4.000, 5.000 camiones que vienen de otras provincias a llevar la hortaliza y sin embargo nada se hizo con respecto a ello. En la ciudad del Libertador General San Martín, con razón todavía, no existe, no estábamos preparados y no creo que nos preparemos en estos últimos tiempos para seguir combatiendo el tema del COVID, ¿no? Acá la gente ya está desilusionada, la gente perdió la esperanza. Hoy la única forma de poder sobrevivir ante un contagio es de que tengas algún amigo en el poder y que ellos puedan hoy darte una solución o buscarte un respirador para que vos puedas tener la esperanza de poder vivir, ¿no? Esa es la Ahora realidad que estamos viviendo hoy el le Libertador comparto General un San Martín. dato, doctor. Le comparto un dato, doctor. Tras una reunión mantenida entre legisladores de la oposición y los enviados del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, los médicos del Ministerio de Salud de la Nación Argentina digo, no lo podemos ayudar porque no sabemos qué quiere hacer el gobierno del señor Morales con la crisis. ¿Cómo reacciona usted frente a eso? Y efectivamente es lo que está pasando acá en Libertador. No saben qué hacer. No saben qué hacer con la crisis ideológica que estamos teniendo acá. No saben, o sea, nosotros hoy, Libertador, es un barco que no tiene destino, no tiene capitán. No sabemos dónde vamos, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. La gente llora, clama, pide por favor que los ayuden.
El departamento completo está pidiendo por favor que alguien venga y haga algo. Entonces nosotros consideramos de que si ellos no están a las alturas de esta circunstancia, deberían hacer un paso al costado. Deberían hacer un paso al costado y permitir a quienes puedan tener un poquito de sentido común y ponerse al frente de esta lucha, porque si no vamos a tener muchos coprovincianos que van a perder la vida en esta batalla que hoy la estamos perdiendo. La saco, doctor, lo saco un minuto del tema de la pandemia, que es la cuestión que lo ocupa a usted en este momento, y lo llevo a la otra pandemia, que es la crisis económica. ¿Cómo se vive la crisis allí? Malísima, muy mal, muy mal. Los comercios, nosotros acá en Libertador General San Martín debemos tener algo alrededor de 3.000 comercios, o sea, 3.000 negocios, como le llamamos comúnmente. Al estar con las puertas cerradas, no tienen qué vender, no tienen de qué vivir. Tenemos, la economía nuestra se basa en la empresa Ledesma. La empresa Ledesma, lamentablemente, también tiene hoy 128 casos, 7 muertos. Y bueno, la situación económica es muy mala la que estamos viviendo nosotros acá en la zona del departamento de Ledesma y bueno, va a empeorar, ¿no? Va a seguir empeorando porque no hay una política económica ni en la pandemia, ni durante la pandemia, ni post pandemia. No, nadie habla nada de eso, nadie dice nada, cómo vamos o cómo va a subsistir el comercio, la industria o nuestras pequeñas empresas acá en Libertador General San Martín, ¿no? Muy afligente, muy Doctor, preocupante, la gente no sabe qué va a hacer, tenemos restaurantes cerrados hace muchísimo tiempo que no reciben la asistencia que el gobierno dice que le da, yo no sé a quién les da porque acá no le llega ninguno. ¿usted cree entonces, digo, para graficar un poco la magnitud de la crisis de la que estamos hablando, ¿usted cree que esto es un escenario de dos locomotoras que vienen sin control, próximas a chocar de frente, la pandemia y la crisis económica? Sí, sí, por supuesto, porque la pandemia va a arrasar lo que es la cuestión económica. Si nosotros hoy, imagínate, no empezamos a pensar en cómo vamos a solucionar el problema de la pandemia, vamos a seguir aislados. Al seguir aislado, el motor de la economía se va a paralizar. Y cuando se paralice el motor de la economía, muchas empresas van a tener que empezar a bajar las persianas. Cuando bajen las persianas, muchos trabajadores van a quedar en la calle. Cuando los trabajadores estén en la calle, no van a tener de qué alimentar a su familia. Y el Estado no va a ser suficiente con el IFE para solucionar el problema de todos los argentinos y todos los jujeños. Es imposible. Acá ellos no están haciendo nada, yo creo, insisto, es una opinión muy personal, yo creo que ellos están lucrando con la pandemia en la provincia de Jujuy, porque no se ve que se hace nada. Uno cuando sale a recorrer las calles ve la necesidad que estamos teniendo, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la economía. Vemos que no hacen nada y bueno, entonces como que hoy en día la comunidad en su conjunto es como una familia que no tiene padre, ¿no? O sea, no sabe hacia dónde va a ir, no sabe hacia dónde se va a dirigir, no sabe qué es lo que va a hacer. Y yo creo que el Estado, como un padre de familia, tendría que estar poniéndose al frente y sacar adelante a esta comunidad que ya hasta psicológicamente está mal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pasos que usted está siguiendo? Vuelvo al tema de la denuncia, doctor. En qué situación está usted en este momento? ¿Está esperando alguna convocatoria del juzgado? ¿Cuál es el escenario? En este momento lo que estamos haciendo es incorporando, recopilando más que nada elementos de prueba para hacer una ampliación sobre el tema de la denuncia. Estamos tratando de buscar testimonios, los audios, documentaciones que nos permitan a nosotros acreditar con mayor vehemencia, digamos, el tema de la denuncia que hemos presentado. Consideramos que con lo que hemos adjuntado en la denuncia, porque hemos adjuntado un plexo probatorio importante en la denuncia, yo creo que ya basta y sobra, digamos, como para que la justicia, en el marco de su prerrogativa, tenga que actuar ante el incumplimiento de un Estado o ante el incumplimiento del señor gobernador o ante el incumplimiento del intendente o de la directora del hospital o del ministro, pueda actuar en consecuencia y abrir una investigación respecto al tema esto, ¿no? Lo que estoy diciendo no solo es el testimonio de una persona que hoy está hablando, sino es la realidad de lo que está viviendo Libertador. Libertador hoy, imagínense, tenemos una salud colapsada, un hospital de campaña que más que un hospital de campaña parece ser un hospital para belgar enfermos, con cuchetas.
imagínense, no tenemos elementos de seguridad, la comunidad, como lo dije hace un rato, tiene que salir a hacer campaña para que nuestro personal de salud tenga los mínimos elementos, aunque sea de seguridad, para seguir brindando y seguir arriesgando su vida, ¿no? Nosotros continuamos, digamos, con la recopilación de información que ya va a ser incorporada, incluso cuando ya la justicia empiece a funcionar, porque hasta eso tenemos en la provincia de Jujuy. Tenemos un Estado que funciona un solo poder, los otros dos poderes están paralizados, cuando tendrían que estar activamente trabajando en esta pandemia también, desde su punto de vista o de su órbita. Sin embargo, no lo estamos haciendo, así que bueno, también estamos sujetos y supeditados a que el Poder Judicial tenga que empezar a funcionar como corresponde, ¿no? Doctor Roberto Moya, gracias por esta conversación, ha sido muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, bueno, y ojalá que esto sirva, digamos, para que el gobierno pueda tomar medidas y tener en cuenta que es la salud de la comunidad la que está en juego, para que tengan en cuenta de que es gente, son seres humanos los que están muriendo, para que tengan en cuenta de que son niños. Ya el tema de la pandemia y el COVID no solo se está llevando a personas mayores de 70, 80 años, nosotros hemos tenido pérdida de chicos de 16 años, hemos tenido pérdida de bebés recién nacidos. Hemos tenido pérdida de madres de 30, 35 años. Ya acá el tema de lo que se está llevando la pandemia no pasa por ser una persona de la tercera edad, ¿no? Sino nos está tocando a todos y principalmente a la gente humilde, ¿no? A la gente que no tiene cómo tener un respirador, a la gente que no tiene cómo quedarse en la casa y poder cumplir con el aislamiento que ellos lo obligan, pero no se preguntan de qué van a vivir estando aislados. Si hay muchos que viven del día a día, hay muchos que trabajan para poder comer hoy y para poder comer mañana. No es que decir, bueno, nos vamos a quedar aislados y bueno, acá tenemos la solución de nuestras cosas porque tenemos nuestra riqueza interna. Entonces, lo que le pedimos a las autoridades es eso. Acá no se trata de hablar de un sector o del otro, ¿no? Le pedimos tanto al oficialismo como a la oposición que se pongan del lado de la gente y que empecemos a trabajar todo en forma conjunta, ¿no? Porque acá todo no pasa únicamente por hacer una denuncia y nada más, sino pasa porque tenemos que salvar vidas. Es el bien jurídico que hoy tenemos que proteger el Estado y todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, ha sido muy amable. El doctor Roberto Moya con nosotros. Chao, hasta mañana.